Adentro de una almohada. So this is loaded all the time because you have to train the people to be prepared. Shooting kami dito sa... Estoy en Manila, Filipinas, que se destaca por el nivel de violencia que hay en el país, al punto de que un sacerdote católico da clases de autodefensa con armas de fuego. Por otro lado, un presidente compensando al civil para que asesinara a traficantes de drogas, y un mercado de falsificación de documentos que se puede sacar credenciales, diplomas, lo que sea, en solamente minutos. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a recorrer un poquito de lo que es la salvaje Filipinas. Ahora estamos en la iglesia Santo Domingo Sabio, en Manila. Si bien es una iglesia común y corriente, como cualquier otra, tiene algo muy especial que lo hace muy diferente a los demás. Yo me llamo Salvador F. Pablo. Padre Pablo, ¿hace cuánto que empezó con la iglesia y hace cuánto que empezó con lo que es la Academia de Autodefensa? Es que acá en esta iglesia el sacerdote en jefe, digamos, el Padre Pablo, tuvo una gran iniciativa porque es una persona muy conectada a las armas de fuego y entrena a chicos para defensa personal, incluyendo armas de fuego. Vamos a ver un poquito cómo trabajan. My father is a U.S. captain, trained by my father with the guns, and I'm already a 50 years priest and 60 years religious. ¿Y la Academia de Autodefensa desde cuándo está acá? I train bodyguards so that they will have a higher, how to call this, job, because most of the people I work with are criminals, gangsters, and so the only thing they know is to fight. So I train them to more in a culture of, you could have heard the children, be a gentleman, but they are trained to protect. You just do like this, it's already gunny. Of course that one will fire. You see, it's painful. It's painful and maybe I Yeah. can shoot myself. Yes, and then also I can get it very easily and then. Ok. En la mayoría de países, por ahí muchos padres pensarían que los hijos no deberían acercarse a las armas. ¿Por qué cree que en Filipinas o en Manila sí es necesario? We counter culture violence by knowing how to fight. We train them young to be very controlled, to be more patient, to be more kind. Because Jesus said, be meek and gentle of heart. So if you know how to fight, then I also work in Papua New Guinea where the people are warriors, no? They are hunters, they're very belligerent. But when they see a priest who knows how to even to kill, but is very gentle and kind, they think more about Jesus, who is meek and humble of heart. So that's the counterculturing of violence. So, ¿Hay alguna forma de defenderse cuando alguien apunta pero ya a distancia? No. get away from the line of fire. Very fast. See, both of us, we shoot each other. Ready? Draw. Draw. See, very fast. And then you get away from the line of fire. You have seen John Wick? Yes, John Wick movie? Well, that John Wick has got a vest, bulletproof vest. Yeah. So it does like that. But what we do is we use our hand like here. When we shoot like this, see? Why? Because if you shoot me here, my heart will be protected. So every movement is there, no? En Filipinas, en Manila, es muy fácil conseguir armas, incluso para chicos. Yeah, because the Filipinos by culture they like guns. That's why I gave you the why do Filipinos love their guns by Ato Maraulio. Maybe if you watch that, all your questions will be answered. You see that picture there? That is a hitman. It's a criminal. And he used to kill people for 10,000, 100,000. And I made him a bodyguard. And we were bodyguarding Shell International President with 25 bodyguards. And he's one of them. And then he became a protector of Royal Caribbean. De asesino a guardaespaldas. A todo esto quiero mandar las gracias a la gente de Mundo Nómada que nos puso en contacto con una agencia en Manila para tener una persona que nos hiciera el contacto y bueno, traducir. Yo pensé que no hablaba inglés. Igual yo con el inglés soy un poco malo, así que igual se agradece que me esté traduciendo. Maybe you could take this picture and then you could... Oh, es the real... This is the answer to many of your questions. That's a real gun? Yeah, this is a real gun. Son
Balas de verdad. Balas de Es un running. Oh, ok. Yeah, you just cock it here and then that's the gun. A mí me da un poquito de miedo estas cosas. Eres peligroso, ¿ah? Yeah, but if you know how to use it, it becomes just a tool. See, this is a Glock. Don't get scandalized, but my dad has a lot of guns. Dentro de una almohada. Una pistola. Una pistola. Also underneath here, there's a pistol before. No. But I don't. That's Ya no está, pero yeah. antes ponía. But this is loaded all the time because you have to train the people to be prepared. Nothing defeats preparation and follow-up. Pesa, es chiquito, pero And the children pesa. know how to spit. The children know how Los to chicos shoot. saben utilizar. Saben utilizarlo. ¿Sabe usar pistolas, armas de fuego? Yes, I know. Shooting kami dito sa... Dun po, may shooting kami minsan. ¿Qué tipos de arma usa? Ito lang po, yung malilit lang po na. Los pequeños, la Ah, ok. pistola. Muy bien. Por todo lo que estuve hablando, o sea, él lo que le da prioridad es enseñarle a los chicos lo que es el mundo real. Sabe que la violencia no es el camino, por lo tanto siempre prioriza aprender a defenderse, pero nunca pelear. Manila es una ciudad muy violenta, con mucha criminalidad, y por lo tanto que los chicos sepan defenderse, yo sinceramente la verdad que me estoy volviendo fan del padre Pablo. Muy admirable lo que está haciendo. Esto no lo sabía, pero también tiene un patio lleno de plantas y animales que, bueno, dice que todos estos animales rescatados los tiene para que los chicos también tengan contacto tanto con plantas como con animales para aprender a respetar ambas especies, porque bueno, el tema del cuidado de las plantas es algo que se necesita mucha paciencia, y los animales, bueno, que a ver, que en sudeste asiático los animales como que no son seres con muchos derechos, como que en sudeste asiático se come absolutamente todo lo que se mueve, por lo tanto creo que es bastante bien de apreciar, ¿no? Que por lo menos si se come un animal se sabe que se está consumiendo una vida, ¿no? Y eso está lindo también. El padre Pablo no solamente recibe alumnos o cosas por el estilo, también recibe muchas entrevistas. Hoy, por ejemplo, justo cuando nosotros llegamos vinieron para entrevistarlo de una universidad. Estos chicos vienen de otra universidad que vienen para simplemente visitar la iglesia porque creo que es por cuestiones de estudio de catecismo también. Pero es muy loco cómo se mezclan los mundos. Está muy conectado con el tema religioso y muy conectado con el tema de defensa. Es un contraste muy interesante. Ahora estamos en un lugar que se llama Intramuros. Intramuros es un barrio completamente cerrado, un barrio amurallado, todo muro alrededor, que bueno, es la zona donde estaban los colonizadores españoles. Básicamente era para que los filipinos locales no se mezclaran con los españoles de la época de la colonización. Que además el barrio es el barrio más turístico de toda Manila, es muy lindo, muy europeo, y eso es todo lo que vamos a ver de turismo en este video. Chao. ¿Hay buen internet? Porque claro, debe ser porque estoy usando Holafly, amigos, porque sí, Holafly la verdad que es un gran sponsor, es un gran servicio en sí, porque el servicio es muy bueno, atención 24/7, y además el método es súper fácil. Directamente a bajar la aplicación, buscas el plan que necesites. Yo, por ejemplo, acá vine con el plan Asia porque voy a recorrer varios países, y el hecho es que no fue una SIM por cada país, sino que como voy a ir a varios países de Asia, que ya van a ver cuáles son, ahí elegí el plan, la cantidad de días, que es ilimitado. Después simplemente te llega un mail con un QR, con eso instalás la eSIM y ya está. Cuando bajás del avión, directamente activás el roaming y la SIM y ya tenés internet ilimitado, súper cómodo. Y además recuerden, tienen el código de descuento Japatonic, es un 5% de descuento, así que no se olviden usarlo. La verdad que sirve para cualquier país del mundo. Todos los países que estamos visitando no tenemos problema con el internet porque funciona bárbaro. Recuerden, código de descuento Japatonic para Holafly. Vinimos a comer a una carindería, que es la típica comida filipina. El tema es que hoy Carlos y su familia nos va a acompañar a un barrio que no es muy familiar. Que bueno, Carlos es tico. Pura vida. Pura vida. No vamos a hacer demasiada review de la comida, pero vamos a probar por lo menos un poquito en cámara. A ver, esto parece que es hígado, ¿no? Me encanta el hígado. A ver, esto que es carne. Muy bueno, muy parecido a lo que comimos ayer. Estos nos dijeron que son intestinos y cosas por el estilo.
Me gustó. Calamar. Bueno, el calamar se consume mucho en Japón y se cocina muy rico. El calamar no está tan bueno como podría haberlo esperado. Yo quiero ser sincero. Ahora, esto que es cerdo, lo interesante es que viene rojo brillante. Es un cerdo agridulce pero suavecito. Por el color parecía fuerte, pero no. Y tenemos pescado en sopa. A ver, un pedacito de pescado. Bueno, pescado bien rico. Creo que lo que más me gustó fueron los de cerdo. Cocina muy rico el cerdo acá, la verdad. El cerdo lo hace muy bien, muy bien. Vamos a tomar el tren, que del otro lado está bastante lleno y de este lado también, pero el tema es que de ese lado ya pasaron 2 trenes. Y el guía nos dijo, no viajen a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, porque es la hora pico. Son las 5 y 10. O sea, menos mal que estamos acostumbrados al Tokio Metro. Y viene bastante lleno, vacío no viene. Como no es turística el área, espero que no haya muchos carteristas para turistas. Y acá la gente se acerca. Me imagino que va a haber que empujar un poco. Pero está fresco. Apretadito estamos, Estamos apretaditos. Está lleno. Y bueno, tenemos 20 minutos acá. Por las dudas, bueno, voy a ponerle atención a los bolsillos. Veo que hay una palanca de emergencia. Si lo usas en caso de no ser emergencia, te van a multar con 5.000 pesos, que serían un poco menos de 100 dólares. Estoy muy de acuerdo de que haya multa, pero menos de 100 dólares y lo que puedes provocar moviendo la palanca solo por joder es muy barata. Bueno, a ver cómo bajamos. Bueno, bajan muchos. Gente que sube antes de que terminen de bajar los demás. Bueno. Ahora tenemos que combinar con otra línea, la línea 3. Es loco, el vagón decía From People of Japan. Parece que los trenes están hechos en Japón. Igual no son muy diferentes a los de Japón. No veo los diseños y no me parecen japoneses, pero bueno. Bueno, vamos a tener... hay que levantar mucho el pie. Está fresco. Lo que sí, no hay señal de arriba de las puertas, no dice cuál es la próxima estación ni nada. Ya la gente local debe saber cómo ubicarse. Ahora estamos en el barrio de la estación de Recto. A este lugar lo llaman la Universidad Recto, porque es un lugar donde hay imprentas y venden certificados falsos, placas y cosas por el estilo. Y el hecho es que acá se puede falsificar cualquier tipo de documento, cualquiera, de lo que quieras, y muy barato. Se puede falsificar licencia de conducir, partidas de nacimiento, certificados de defunción, pasaportes y... obviamente diplomas universitarios, que por eso le dicen la Universidad Recto. Dicen en chiste de que acá los presidentes compraron sus diplomas acá, o incluso, por ejemplo, dicen que gente con deudas o gente que quiere separarse, cosas por el estilo, simulan sus fallecimientos. Quiero la experiencia full, así que dije, voy a sacar la licencia de conducir filipina. Ahí vamos. Nombre, Naka Yapatoni, fecha de nacimiento 1 de enero de 1970, mentira, y la dirección me la acaban de inventar. Yapatonic. Otra cosa que vi mucho por acá y se escucha son gallos, porque parece que acá entrenan y crían gallos para peleas de gallos. Acá es bastante popular, parece, entrenarlos para pelear, cuidarlos muy bien, que luchen lo que puedan. Y bueno, y eso lo lleva a apuestas, ¿no? Que acá las apuestas son ilegales, pero bueno, obviamente la gente le gusta la timba de barrio. Otra cosa que vi que venden mucho acá son las matrículas de coches. O sea, también, igual que en la India, si querés un número específico o lo que sea, o un número donde la policía anote y que no sea el que tenga tus datos reales, también tenés patentes falsas para tu coche. Y acá tenemos atrás la cárcel de Manila, que bueno, Filipinas es conocido por tener a las cárceles colapsadas de gente, de que la gente directamente duerme una pegada al lado de la otra. Pero es muy irónico porque no es que nos movimos un montón para ir a la cárcel, sino que la cárcel está pegada a la estación Recto, donde hacen las falsificaciones. El tema del crimen acá en Manila es muy grave porque acá, por ejemplo, hay portación de armas
más, es un país donde se hace incluso hasta falsificaciones de armas, no solamente de cosas como documentos. Y además, el tema del consumo de drogas también es algo muy fuerte acá. Hay un tema muy increíble de este país, el caso del expresidente Rodrigo Duterte, que este fue un presidente del cual hay opiniones muy divididas, que fue un presidente del cual dijo que quería eliminar el tema de las drogas en Filipinas. Y lo que hizo fue dar recompensa por la cabeza de lo que sean todos traficantes de drogas. Se dicen que incluso hasta llegó a haber, por ejemplo, ex policías que estaban trabajando ya de cazarrecompensas. Que es más, había una pareja que mataron como aproximadamente 800 supuestos dealers de drogas y nada, se hicieron una fortuna. Dependiendo del rango, si era solamente un vendedor, si era un traficante de rango más alto o si era un cabecilla de mafia, las recompensas eran más grandes. Y también por cantidad se iba dando como bonos extras. Pero el problema no es que solamente las calles de Manila, de Filipinas, se llenaron de sangre por todos lados, sino que estaba también aquellos simples asesinos que mataban a drogadictos solamente para decir que mataron a un dealer, pero en realidad era simplemente un consumidor. Por lo tanto, hay opiniones muy divididas, porque además, por lo que me dicen, no es que en Manila ahora esté súper seguro, sigue siendo bastante inseguro el tema de portación de armas. Y un rumor que se tira por ahí es que ese expresidente supuestamente tiene familias de mafias de otras ciudades y lo que él en realidad estaba haciendo era eliminar la competencia. O sea, muy fuerte. Miren el cacho de monumento cristiano que hay. Mira un Jesús de piel oscura. Que bueno, este país, como fue una colonia española, es un país muy católico. Es más, se dice que es, después de México y Brasil, es uno de los países más católicos del mundo. Ahora, este expresidente ya no puede ser reelecto nunca más porque actualmente está siendo juzgado en Europa por crímenes contra la humanidad. Porque sí, además de que no mejoró mucho el tema de la seguridad, bueno, que a ver, seguramente varios traficantes habrán muerto, pero se dice que la mayoría de las personas fueron víctimas inocentes, personas que necesitaban por ahí un programa de rehabilitación, no que lo ejecutaran. Es muy fuerte, la verdad. Pero bueno, Duterte fue presidente hasta el 2022 más o menos, o sea, es algo muy reciente. O sea, esta es una historia que te crees de los años 80 para atrás, pero algo tan reciente de que un presidente ponga así como decir, salir a matar gente, es increíble. Ahí atrás, ahí sí es un lugar donde venden falsificaciones y lo tenían bien expuesto. Ahí decía el cartel con todos los tipos de documentos que se pueden hacer. Es increíble. Pusimos a un costado unas escaleras porque no quería mostrarlo muy suelto en la calle. Acá me dieron en una hoja doblada un certificado de pago, o sea, de un documento oficial. Eso, oficialmente el precio son 500 pesos, o sea, el precio real de estos documentos es de unos $10, una cosa así. No es mucha plata. Y esta es mi licencia de conducir. Miren, con holograma y todo. Me llamo Japatonic Naka, nacionalidad filipina, nací el 1 de enero del 70, o sea, peso 90 kilos y mido 1,80, o sea, todo ridículo. La dirección completamente falsa, es increíble. Y la firma, Japatonic. Bueno, chicos, esto no es algo que haya que hacer, imagino que es algo bien ilegal. Estoy haciendo por fines periodísticos, documentalísticos. No es algo que haya que hacerlo por como souvenir. Al llegar al hotel lo cortaré y lo tiraré a la basura porque no. Más bien creo que es peligroso que te agarren con un documento falso. No podemos arriesgarnos siendo turistas. La cosa es que hacerlo acá es algo súper simple y es muy curioso de que esté pegado a la cárcel. Ex convicto sale, se saca un documento nuevo. Total, obviamente, si buscas en archivos oficiales y todo eso, ahí va a saltar de que tu nombre no existe o algo por el estilo. Para trámites realmente legales, obviamente esto no entra en el sistema, por lo tanto es como para decir tengo el papel, pero yo creo que hoy en día mucha gente ve el papel y dicen, a ver, no sé, esto seguramente depende de qué, van a tener que chequear qué tan real son estos documentos, ¿no? Acá hay una iglesia y parece que están en plena misa, pero el tema es que se ve una pantalla gigante que muestra que la iglesia está llena y afuera hay un montón de gente escuchando el sermón por parlantes, o sea, bastante católica la gente de acá. Y acá venden un montón de souvenirs y cosas tipo santerías callejeras. Está repleto de cosas. Bueno, ahora vamos a comer pastil, que es una comida musulmana. A ver, es una porción chiquita, así. No es mucho, pero era nomás para probar. Y esto costó 30 centavos de dólar. Nada, o sea, muy barato. Y
una berenjena con cosas que no sé, me llamó mucho la atención. Hay cucharas, se puede comer con cuchara, pero también hay mucha gente que come con las manos y te da la bolsa. Espero que no se agujere nomás, ya se rompió. Con la mano creo que debe ser más cómodo porque se machuca la carne. Sí, no, esto necesitaría deshacerlo un poco con guantes, pero no puedo. Me encanta porque le ponen bolsa para después no tener que estar lavando platos. Este de pollo creo, ese de carne. Muy rico. Está muy bueno. Pero bueno, básicamente si estás con hambre te pedís 2 o 3 y es apenas un poco más de $1. Está picante. Había pedido el regular, creo que me dieron el picante, porque está bastante picante. A ver la berenjena. Viéndolo así pareciera que es un pescado asado. No, a ver, voy a darle una mordida nomás. Muy rica la berenjena. Muy buena. Claro, tiene huevo, tiene un poquito de otras cosas. Como no lo mezclé bien, no lo machuqué bien, me quedé con mucho arroz blanco y poca carne. Pero bueno. Bueno, esto es no sé, pero bueno, son unos huevos. Está bueno, son huevos con rebozado. Y se le puede echar salsa de vinagre. A ver, vamos a echarle un poquitito. Queda bueno. Salsa más consistente. A ver qué tal. La salsa como un poco agridulce. Me gustó. Bueno, a ver, esta bebida que no sé qué es un té bien dulce. Un té muy dulce, muy rico. En las bebidas y la comida nos salió 100 pesos, que son unos $2, algo así. Muy rico el arroz, ¿eh? A ver los dumplings. Qué rico. Me gusta la comida callejera. Muy bueno, muy llenador. $1.50. Toda la comida más las bebidas. $1.50. Es barato como la India esto. Increíble. Y acá en medio de la calle. Está muy bueno. Ahora estamos yendo, por ejemplo, yendo para el hotel. Y anoche pasamos por esta calle, me acuerdo, por este techo verde con bambú. Es una calle llena de joyerías, se ve muy lindo, pero esto pasamos anoche y era la muerte. A ver, yo me puse mi chip, no va a pasar nada, no nos va a pasar nada, pero la verdad que de noche este barrio era muy, muy feo. Que bueno, eso entre los videos de miembros está. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal con un precio mínimo, una donación mensual. Bueno, no donación, un pago mensual de unos $2 más o menos. Y todas las semanas tienen un video extra de algunos backstage de los viajes y cosas diferentes. Como una opinión sincera de Manila, la verdad que no es una ciudad que me guste. A mí me gustan los lugares auténticos, los lugares sucios no me importan que sean sucios. Lo que no me gusta es lo fino, eso es lo que a mí no me gusta. Pero Filipinas se me hace como el Asia más latinoamericano, como que está muy cercano. Es más, hasta incluso las caras, como que las caras de las personas filipinas tienen también una mezcla que casi es un latino con ojos un poco más rasgados. Por lo tanto, la cara de los filipinos en general como que es un poco diferente. Es un asiático, medio latino, también en idioma, el tema de la religión, como que, a ver, es un país que la realidad es grandioso para lo que es turismo de playa. O sea, los guías también me dijeron, por favor, la próxima vez que vuelvas, no vengas a Manila, andate a las playas, me decían. Y acá estamos en la calle Burgos, que es conocida por ser el barrio nocturno más famoso de Manila. Sí, es el único lugar donde he visto así muchas luces de neón, que la verdad que hasta ahora no hemos visto mucho. Que por cierto, es el barrio donde hay más cariñosas callejeras, ¿no? La verdad que se ve bastante chicas ahí caminando en la calle, porque a ver, me han dicho que por acá se veía mucho, y sí, la verdad que se ve bastante. Qué lindos locales, ¿eh? Esto que es no sé si es un bar, tienda, pero está bueno, una temática muy americana, ¿no? Lo único que ya no me gusta es que hasta ahora los lugares que visitamos, miren las chicas qué bien vestidas que están. Veo muchos señores grandes acompañados de señoritas filipinas. Acá vemos muchos extranjeros y además señores grandes. El problema es ese, que este es un país en el que tiene un poco de fama en lo que es el turismo sexual, ¿no? Pero bueno, a ver, señores grandes y solteros tienen el derecho, mientras no cometan ningún crimen, porque, a ver, hace décadas atrás era bastante escuchado, sabido de que había mucho tráfico de menores también. Pero por suerte de esas cosas no se están viendo ahora. La calle la verdad que no es muy larga. O sea, sí vi que se desvía una calle para adentro, para un lado o para otro, pero en general es una calle corta. A ver, de Filipinas yo la verdad me esperaba una calle fiestera mucho más grande, porque el hecho es que en Asia, dentro de Asia,
son muchas las filipinas que se van a otros países, que migran y trabajan en cosas nocturnas, ¿no? Acompañantes de bares, tal vez no tanto prostitución per se, pero sí mucho bares nocturnos de acompañamiento, o sea, muy de ambientes fiesteros, ¿no? Pero bueno, veo que el Manila auténtico por lo menos no es tan grande, no es como Tailandia, digamos. Ya fue, vamos a buscar algo para comer y ya. Bueno, a ver, nos metimos a un lugar de comida filipina. Acá está lleno de comida tailandesa y cosas, comida coreana, incluso hasta ramen hay. Pero bueno, venimos por comida filipina. Ahí como había como un pequeño buffet, bueno, que vos elegías qué pedir. Y le dije, dame uno de cada uno. Los platos eran chicos, así que, ¿qué es esto? Parece vegetal. Es como, es raro, es una espinaca media amarga. Es muy amarga. Interesante sabor. Esto parece cerdo. Cerdo con especias, con pedacito de cerdo, muy bueno. Esto parece que es carne de res, más cerdo, como que casi todo tiene cerdo acá. Esto tiene algo parecido al maní, está muy bueno. Esto pinta que es cerdo, otra pieza de cerdo. Bueno, a ver, y un arrollado que se ve muy interesante, arrollado de vegetales, zanahoria, veo un sabor interesante. Me gusta, hay bastantes sabores nuevos acá. A los chicos les gusta la cámara. Bye bye. Bye bye. Y bueno, si el video les gustó, dejen un buen pulgar. Recuerden que tienen la sección de miembros, que hay algunos videos extras para apoyar el canal y estos viajes. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro a tu vecino. Chao. Uf, salvaje, salvaje. Las Filipinas, las Manilas. Qué calor que hace. Y pensar que hace 2 semanas estaba con video de Hokkaido en plena nieve. Qué clima, señor. Pero bueno, y todo esto no se termina. Todavía vamos a países que creo que van a hacer más calor. Me voy a querer pegar un tiro yo con lo que odio el verano.